Mauricio, y fíjate que se está realizando un video de Ney Salvatori, esta que fue senadora, ¿te acuerdas? Sí, sí, cómo no. Eh, que de todos modos, ella habla de una red de escorts, fíjate, que se encontró cuando llegó Morena en la Cámara de Diputados, o la Cámara de Senado, no tengo muy claro. De diputados. De diputados en el 2018, ¿no? Como las escorts estaban en la nómina y servían precisamente pues como escorts, estaban como asesoras parlamentarias y bueno, al final servían a los panistas. ¿Te acuerdas este video en una frenada parlamentaria de panistas bailando con escorts, no? Sí, sí, cómo no. Bueno, eran ellas, ¿no? Las asesoras parlamentarias. Es interesante. Échale Montana, ¿no? Échale Montana, así es. Y es interesante porque, bueno, así se maneja antes el Congreso. Y lo interesante es cómo cuando llega Morena, pues finalmente le empieza a desmontar. Vamos a escucharlo. En los medios de comunicación que había una red de escorts dentro del Congreso de la Unión. O sea, ¿hay una red de escorts o había una red de escorts dentro del Congreso? Fíjate que cuando llego al Congreso de la Unión en 2018, yo veía chicas, o sea, pero yo no juzgo, ¿no? Por apariencia, o sea, no creas que yo las veía y decía, ay, qué cuerpazo, qué bien, son escorts, no, pero eran chavas muy guapas. Entonces me empecé a hacer amiga de una chica que trabajaba ahí en el Congreso y ella me platicó todo. Ella era escort. Ella me dijo, yo fui, no se llamaban como tal escorts, las tenían dadas de alta con base en el Congreso. Ah, o sea, estaban dentro de la nómina, estaban dentro de la nómina. Eran parte de la nómina. Del Congreso del Estado. Sí. Y eran chicas que pues generalmente mandaban a pedir los diputados cuando habían sesiones largas y daban servicios. Ella me decía, es que yo pues varias veces, o sea, en sesiones muy largas, de esas de 24 horas, y pues iba como a 4 oficinas por sesión, ¿no? O sea, y te pagaban. Y las tenían dadas de alta el Congreso, eran edecanes. Ante el Congreso, unas están dadas de alta como asesoras y otras como edecanes. También servían cafecito, cacahuatitos ahí en el pleno, pero pues underground hacían otro tipo de servicios. Y lo sé porque esta chica trabajó de eso. Me dijo, yo llegué al Congreso buscando trabajo de edecán. Y me dijo, yo pues estuve con varios diputados, y me dijo, y ahí conocí a mi esposo, que era diputado. Entonces ella me platicó, cuando yo llego, sí me tocó ver, o sea, la verdad es mujeres muy guapas, que todavía hacían servicio de decanes. Fíjate cómo filtraron, más bien cómo quitaron estos servicios. Me cuentan que les hicieron un examen. Entonces les dijeron, ok, señoritas edecanes asesoras, son edecanes asesoras, pues les vamos a hacer un examen para ver qué tanto saben de asesoría parlamentaria. Pues toma, todas reprobaron el examen. Entonces así fue la manera en cómo quitaron esta red, porque no había otra manera. O sea, imagínate qué discriminatorio llegar a decir, pues tú te ves guapa, no sé qué se me hace que eres dama de compañía, atrás te corro, ¿no? No, pues se hicieron examen, porque dijeron, a ver, puede que sea decán, pero la chava tiene el conocimiento, se queda, pero pues no, o sea, la mayoría no se quedó porque pues era una red de decanes que hacían en las noches y así otro tipo de que los pagaba el Congreso, ¿no? Los impuestos de todas las personas. Es más, se las llevaban a las plenarias. Las reuniones plenarias son reuniones de los diferentes grupos parlamentarios en donde hacen reuniones toda la bancada para ver cuáles son los proyectos legislativos que van a impulsar en el siguiente periodo. Muchos diputados las hacían en diferentes estados. A mí me tocó en el PES, nos fuimos a Acapulco, y bueno, a estas chicas, muchos en el pasado se las llevaban a las plenarias. De hecho, ahí hay un video muy viral, creo que son del PAN, bailando ahí con ellas en la plenaria y tomando, y ya sabes. Pues la verdad que... Pues, como la bendigo, no me sorprende, ¿no? Que evidentemente haya escorts, que los prianistas... Pero es interesante cómo el mecanismo, ¿no?, que describe, cómo las escorts eran y trabajan, eran empleadas, ¿no?, de la Cámara de Diputados, tanto de senadores como edecanes, y honestamente la verdad es que sí se veían en las transmisiones, están muy bonitas todas. Y al final, es que edecanes en la mañana y en la noche, bueno, pues ya eran, pues, acompañantes
después estas larguísimas sesiones, ¿no? Para que después así aguantaban. Y al final todo pagado por el erario. Y como también dice, al final se desmonta ya Morena, y bueno, poco a poco va quitando esta red, porque tampoco les podía correr, ¿no? Porque, pues, bien dice, es discriminación, ¿no? Porque ser bonita eres corto. No, espérame. Vamos a hacerte un examen, y le hacen un examen, si es asesor parlamentario, bueno, sabes, no sé, cuántos artículos tiene la Constitución, repruebas, bueno, ahí sí te corro. Pero así, esto era lo normal en los gobiernos peronistas. Sí, un poquito retomando esto, ¿no? Que ella misma denunció, ya tiene un rato, ¿no? Como dice ella, en el primer tramo del gobierno del presidente López Obrador, y que también tiene mucho que ver con todo esto que construyó el PAN, ¿no? Este spa, ¿no? ¿Te acuerdas? Que está ahí en la zona de los diputados panistas, que estuvieron a punto de perder y que se pusieron a llorarle a Morena para que no les quitaran ese espacio donde tienen su spa. Este gran secreto escondido, pero bueno, ya la próxima elección, cuando haya menos diputados y ya no les quede otra más que salirse de ahí, finalmente conoceremos la verdad de lo que gastó ahí Felipe Calderón. Fue Felipe Calderón el que construyó ese spa en la Cámara de Diputados. Bueno, pues obviamente pues había que llenar, entiendo yo, ese spa. Bueno, así le dicen ellos, honestamente no sé si hay algo más, jacuzzi, qué sé yo. Pero ya a estas alturas ya nada sorprende, ¿no? Y lo peor de todo es que se daban la buena vida con el dinero de nosotros, de los mexicanos. Afortunadamente esto se terminó, y pues bueno, lo importante es que se dé transparencia, que no se siga cayendo en estos excesos, porque pues todavía siguen ganando o recibiendo muy buena lana tanto San Lázaro como la Cámara de Senadores. Ahí está el pleito entre Adán y Ricardo Monreal. Entonces, pues nosotros tenemos que seguir como ciudadanos siempre pendientes de cómo se gasta el dinero público. Bueno, Mauricio, vámonos a las encuestas. Pero las encuestas, ya se desató la encuestitis en torno a la Corte. Y la verdad es que también vemos un manejo mediático en estas encuestitis. Vamos a ver encuestas que se han sacado en estos últimos días. Y es que hoy sale una de Crónica. No sé si la viste. No. Mira, Yasmín Esquivel encabeza las preferencias para la Corte, donde pone que Yasmín Esquivel tiene 16 puntos, ¿no?, de preferencia, Lenia Batres 12, y ponen a la hija de Olga Sánchez Cordero, y este es lo más relevante, en 11 puntos, ¿ok? Esto es muy relevante por lo que les voy a decir en este momento. ¿Y Loreta no llegó a...? Bueno, esta es una, aquí, después acá abajito ponen a, bueno, Yasmín, Lenia, Paula, después sigue una, bueno, no sé cómo se dice, Ana María Ibarra, ¿es la que entrevistamos o no? Ya no me acuerdo. Loreta Ortiz con 4% y Marisela Morales, la ex procuradora de Calderón, con 2% en el sexto lugar. Entonces, pero aquí, digo, podría decir a Yasmín Esquivel en primer lugar, y yo sé el tema que se desató, ¿no? Pero déjale. Se desató de la semana pasada por el voto a favor de Salinas Pliego, sí, pero creo que Yasmín Esquivel sí es de las más conocidas, o la más conocida finalmente por el tema de la tesis, ¿no? Entonces, no sé, yo no pondría tan en duda esto, pero claro que la hija de Olga Sánchez Cordero, que sabemos que la hija de Sánchez Cordero, pero dices, ¿cómo se llama la hija de Sánchez Cordero? Pablo García, ¿estás de acuerdo que no, uno no lo sabe? Está en tercer lugar, se me hace muy raro. Pero más raro, Mauricio, ve esas cifras, 16, 12, 11, 7, 4, 4. Hace 2 semanas, El Financiero saca una encuesta, y lo que por eso es un manejo mediático, y sale prácticamente igual. Primer lugar, Yasmín, segundo, Lenia, tercero, Sánchez Cordero, cuarto, Ana María Ibarra, quinto, Loreta, y sexto, Marisela Morales. Las cifras son prácticamente idénticas. Y por cierto, ya leyendo la nota, viendo a ver qué encuestadora hizo esta encuesta, Mauricio, ni en la Crónica ni en El Financiero dice absolutamente nada de la empresa, nada. Dice una parte, la metodología en dado caso, pero no dice nada. Entonces aquí sí veo un manejo mediático. ¿Qué significa? Que alguien está manejando esta encuesta y está pagando para publicarlas. ¿Quién es? Bueno, pues es muy sencillo, ¿no?
A ver, póngalo otra vez. 2. O Yasmín o Paola García, ¿no? La hija de Olga Sánchez Cordero. Porque no creo que Lenia Batres honestamente esté pagando absolutamente nada. Yo creo que esa es su preferencia, es totalmente orgánica. Entonces, esto sí lo estoy viendo. A mí bueno, no sé quién podría ser, pero que sí, ese es un manejo de medios que se está dando en este tema de la encuestitis. ¿Qué digo? Es que es bastante obvio, honestamente, que es idéntica la encuesta, la de Crónica, a la del Financiero. Mira, este tema del Poder Judicial, en el transcurso de la semana pasada, ahí me encanta luego divertirme con las granjas de antes eran las redes AMLO que se presumían y ahora son las redes Sheinbaum, pero finalmente son redes de grupos políticos que ellos controlan y que manejan también a su antojo, y buena parte de estos colectivos, luego se enojan cuando les decimos bots, pero bueno, estos colectivos siguen la línea de varios miembros de la cúpula de la Cuarta Transformación. Muchos de ellos de los duros que están impulsando la candidatura de Lenia Batres. Y está bien, no hay ningún problema. Sin embargo, lo que empiezan a decir es que, si tú no criticas a Yasmín Esquivel, entonces es que estás con Ricardo Salinas, ¿no? Y empiezan entonces con una campaña en contra de Yasmín Esquivel, que, insisto, están en todo su derecho. Pero a mí lo que a lo que voy con todo esto es que finalmente hay pleito en la Cuarta Transformación por estar arriba en la encuesta, que honestamente se me hace estúpido, pero con E mayúscula, pero de lo más idiota que puede existir. Porque si bien estamos hablando de que pues el primer lugar se va a quedar con la presidencia de la Corte, solo va a ser 2 años, Nacho, solo 2 años. De ahí viene el segundo, de ahí viene el tercero, de ahí viene el cuarto, y así se van a ir rotando. O sea que realmente andan peleándose por 2 años. Y muy probablemente, ya sea entre Lenia y Yasmín, yo que es a las que veo como punteras, cuando menos, y vamos a ver qué pasa con Yasmín, pero como dices tú, ella es la que más ha sonado por el tema de la UNAM. Y aquí va a valer mucho el nombre porque nadie vota por alguien que no conoce, y eso sucede desde hace mucho tiempo aquí en este país. Entonces, tal vez no te caiga bien, pero si la conoces, valora si votas o no por ella. Pero si de plano no conoces a la persona, no vas a votar. Eso lleva a un reto también para los que aspiran a jueces, magistrados, etcétera. Entonces, independientemente de quién quede en primer lugar, pues se van a rotar la presidencia. Entonces, ¿para qué carajos se andan peleando la presidencia? Es más, al contrario, si se pelean, entonces, pues más bien veremos ahí ajustes de cuentas cuando termine una presidencia, llega la otra, va a tratar de arruinar lo que hizo la anterior, etcétera, qué sé yo. Entonces, yo creo que aquí, como lo señaló la presidenta Claudia Sheinbaum desde la conferencia, pues Yasmín, pues mal que bien ha votado algunas iniciativas que no siguen la línea del cártel de la toga, y pues aquí van a llegar varios. O sea, aquí no hablamos como en el caso de la presidenta que solo llega una persona, no, aquí llegan 9 ministros. Y entonces en esa lista de 9 ministros lo que tenemos que buscar nosotros que vamos a votar es que tengamos una corte que sea mayoritariamente independiente del cártel de la toga, o sea, no caer en el mismo problema que tenemos ahorita, porque si no, pues bueno, ahí sí ya no podemos hacer ya más con la reforma. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar, pero tenemos que dejar de pensar en una persona, en armar una campaña a favor o en contra de una persona y pensar en el grupo, en el grupo de ministros que va a llegar. Esa es la votación. Vamos a votar por un grupo de ministros. Bueno, que ya quien llegue en primer lugar, bueno, esa ya será otra historia. Pero repito, además solo servirá por 2 años. Así que aunque quieran hueso, aunque quieran control político, porque también aquí es el pleito por el control político, solo serán 2 años y nada más. Entonces, se me hace absurdo que gasten en estas granjas de personas, de bots, de colectivos, y sobre todo que además vienen y te critican y dicen, es que los youtubers no hablan en contra de Yasmín Esquivel. Pues no tenemos que hablar en contra ni a favor de nadie. La verdad es que la gente va a decidir por quién va a votar y tiene que pensar así, pensando en el grupo de ministros y no solo en uno o en 2, porque si piensas en 1 o en 2, entonces ya te llegó el carajo porque vas a perder las votaciones. Salió otra encuesta el día de hoy de Demoscopia Digital y es de varones.
Y aquí está más interesante las cosas, fíjate. En primer lugar sale César Gutiérrez Priego, que es, bueno, un abogado muy conocido, participa con varios youtubers. Y bueno, incluso se hizo muy famoso, muy viral, después de que incluso se retó a Vox. Este cuate Marieto Ponce, ¿te acuerdas? Sí, Y le ganó. Es también muy conocido porque es hijo de este general Rebollo Gutiérrez, que era zar antidrogas, que pues lo acusaron que es narco, al final lo exoneraron, en fin. En primer lugar, 8.6%, mucha gente lo conoce en redes. Pero fíjate, es más interesante el segundo lugar, Mauricio. Casi nadie lo conoce y le voy a decir de qué se trata porque, pues todo dice, qué bueno que está César Gutiérrez, pero les voy a decir quién es Mauricio Flores Castro, que queda en segundo lugar. Esto lo saca Luis Guillermo Hernán. La verdad es que Luis Guillermo ha sido, hay que reconocer, muy, muy certero en la información en cuanto a candidatos de ministros de la Corte. Él es abogado de Salinas de Gortari y de Juan Collado. ¿Cómo la ven? En segundo lugar, según en la encuesta, es Mauricio Flores Castro. Dice, Mauricio Flores formó parte de la defensa de Juan Collado, que fue quien sembró en los medios la idea de que Juan Collado estaba malito y por eso tenía que ser liberado. También el hoy candidato a ministro de la Corte tiene otro cliente célebre, Alonso Ancira, acusado de defraudar a Pemex en el escándalo de la planta de agronitrogenados. Estos conflictos de interés son permisibles en un ministro de la Corte. Y también cuando fue entrevistado, Mauricio Flores Castro casualmente no mencionó sus conexiones como abogado privado ni a sus clientes machuchones que contarán con obvio aliado, en particular Carlos Salinas de Gortari, en la Corte. Y ese sería el segundo lugar que aparece en esta encuesta. Eduardo Santillán, el tercero, fue candidato de Morena al Álvaro Obregón, así que bueno, Federico Anaya también veo que participa en ocasiones con algunos youtubers, así que también es medio conocido, lo cual tendría cierto sentido, pero este personaje Mauricio Flores, o sea, por ser conocidos, ¿no? De otra manera, medio lo reconoce, está haciendo Mauricio, ¿no? Cuando menos lo he escuchado con Julio Astillero, ok. Pero el otro personaje realmente yo no sabía quién era, hasta que lo saca Luis Guillermo Hernán. Y ahora resulta que está en el segundo lugar de la encuesta. ¿Cómo la ven? Así que, ay caray, vamos a también estar hablando, vamos a seguir entrevistando a varios candidatos, a ministros de la Corte en particular, también a otros en estos días, semanas y meses. Pero bueno, sí, es importante también empezarlos a conocer a algunos, o la mayoría, los más famosones. Pues es lo que decía, ¿no? Al final de cuentas, tienes que tomar en cuenta que no solo estás votando por 1, 2, 3 candidatos, no estás votando por el presidente, por el diputado, por el senador. Estamos acostumbrados a esto, ¿no? Ahora vamos a votar por 9 personas al mismo tiempo. Entonces, allí es donde tenemos que valorar nuestros votos, no pensando en una persona, sino en el grupo. ¿Cómo queremos que esté conformada la Corte? Evidentemente también del otro lado, quienes no están con la Cuarta Transformación, pues van a impulsar a sus candidatos también. Y de esta manera el voto incluso que se tiene, el voto de nosotros, pues tenemos tantos candidatos que se va a ir dividiendo mucho. O sea, no esperemos que lleguen ministros de la Corte con una gran votación, porque tenemos tantos candidatos que pues habrá tantas combinaciones que pues se estará distribuyendo en todos ellos. Y esto es justamente lo que les decía, pues mientras andan discutiendo en el caso de Yasmín, pues se les va a colar este señor, y luego se les va a colar otro, y luego se les va a colar otro, ¿no? Entonces, por andar peleando 1 o 2 espacios, ya te van a clavar otros 4 o 5, y ya perdiste la mayoría en la Corte. Entonces, hay que ponernos en sintonía con este proceso electoral, y tomar en cuenta que pues el perfil de los que pueden llegar a la Corte, tanto quienes están con la derecha como quienes están más inclinados con la Cuarta Transformación, y escoger tu lista. O sea, tienes que tener una lista de 9 votos. Hasta que tengan esa lista pueden ustedes decir, ya definí mi voto para la elección del Poder Judicial. Antes no. Entonces, cuando llenen esa lista, bueno, tendrán que valorar cuál de todos estos, porque seguramente habrá unos que dicen, este me cae mal, mira, es que Yasmín Esquivel está con Salinas, pues sí, pero pues ya no tengo más nombres.
hasta por eliminación, ¿no? Entonces, habrá que ver ya en el camino, en las campañas y todo esto, cómo conformamos de acuerdo a nuestras decisiones esos 9 nombres para votarlos el próximo 2 de junio.